quiero que vamos a la palabra de Dios en el Evangelio según San Juan, el capítulo número 11. Evangelio según San Juan, el capítulo número 11, dice la palabra de nuestro Dios. Dice: estaba entonces enfermo uno llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de Marta su hermana. María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le enjugó los pies con sus cabellos. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. Ok, he titulado esta palabra, la he titulado El Lázaro de mi familia. El Lázaro de mi familia. Dios es un Dios de diseños. Él diseñó, la primera institución que Dios diseñó fue el matrimonio. Cuando creó a Adán y Eva, y dice la palabra, y los bendijo Dios. Los casó Dios, el primer matrimonio lo ofició Dios y los bendijo Dios, dice Génesis capítulo 1, el verso 28. Entonces Dios diseñó los matrimonios. El matrimonio no lo hizo Dios como castigo, el matrimonio es una bendición. Y aquí es donde yo tengo anotado que los casados dicen y gritan amén. Sí, muy bien, estamos siguiendo el libreto. Entonces Dios diseñó el matrimonio, Dios diseñó los hogares. Sí, los hogares los diseñó Dios. Y Dios diseñó las familias. Entonces, ese esposo, esposa e hijos es el hogar. Y de ahí puede estar los suegros, los padres de esos que se casaron y todo eso, pero son familia, ¿sí? No hacen parte del hogar como tal. Entonces, tanto matrimonio como hogar y familia son un diseño de Dios. Hay hogares grandes. ¿Sí? ¿Cuántos decimos que es un hogar grande? Cuando se compone por más de ¿cuántos? ¿De 5? Ok, entonces algunos de ustedes tienen en su hogar más de 5 personas. Y ojo acá, eso no incluye la mascota. Que es que, ay, mi niña, mi hijita, mi hijo. No humanice las mascotas. Eso es maltrato animal. Entonces hay hogares grandes y hay hogares pequeños, compuestos solo esposo, esposa, uno tienen hijos, o de pronto hay hogares en los cuales mamá enviudó y está solo con su hijita. Bueno, en fin, ¿sí? También hay familias grandes. Mi abuela, mis abuelos por parte de mamá tuvieron 15 hijos, se le murieron 4. Entonces, una familia muy grande. Yo tengo primos que no he visto en la vida, no los he visto. Entonces, somos muchos por parte de la familia Medina. Y así como hay familias grandes, hay familias también pequeñas, familias pequeñas. Y aquí estamos hablando de una familia que estaba compuesta por 3 personas. Aquí no habla la Biblia de los padres. Habla la Biblia acerca de 3 hermanos: Marta, María y Lázaro. No lo sé bien, quizás los padres ya habían fallecido. Al parecer Lázaro era el menor de los 3. Y dice la palabra de Dios que algo sucedió en esta familia. En toda familia hay momentos de gozo, ¿cierto que sí? Pero también en toda familia hay momentos de tristeza. ¿Pasa o no pasa? Sí. Entonces las familias, no solamente una persona, sino familias enteras, a veces estamos en una montaña rusa, celebrando hoy una gran victoria, pero podemos estar después llorando una situación, o viceversa, podemos estar en un momento de tristeza, pero después estamos en un momento de gran alegría. Por eso pasan las familias. Y aquí, esta pequeña familia no la estaba pasando bien. ¿Qué sucedió? Lázaro, el menor de esos 3 hermanos, estaba enfermo.
Y cuando hay una persona enferma en la familia, pues todos los demás que hacen parte de ese hogar y de esa familia, también de alguna manera, pues la inquietud, la sana preocupación, ¿cierto que sí? Entonces también todos como que acompañan allí. Lázaro estaba enfermo y Marta y María le mandaron a Jesús una razón. Jesús estaba como a 3 kilómetros de distancia y la razón que le enviaron a Jesús, según el verso número 3, es: Señor, he aquí que el que tú amas, o sea, ¿quién? Lázaro, está enfermo. No le dijeron nada más, ahí no dice que hayan dicho algo más. No dice que le dijeron a Jesús: Jesús, por favor sánelo. Simplemente daban por sentado que al Jesús enterarse que a Lázaro, quien amaba, estaba enfermo, pues Jesús iba a hacer algo. Entonces mire acá, por si usted no lo sabe, esta familia de 3 hermanos tenían una cercanía muy especial con Jesús. Lo he dicho en algún momento y lo repito: hay lugares donde a usted y a mí nos gusta llegar, ¿cierto que sí? Y fuera de nuestra casa, pero hay hogares o casas en los cuales usted se siente como en familia. ¿Pasa o no pasa? Sí, muy bien. Sí, cosa que usted tiene hasta la confianza de abrir la nevera de esa casa. Sí. Entonces, bonito eso. Entonces Jesús se sentía así con ellos. Entonces había una cercanía muy especial. Entonces por eso le mandaron la razón a Jesús diciendo: he aquí que el que amas está ¿qué? Enfermo. Se supone que Jesús debía ir inmediatamente, pero no sucedió. Antes Jesús se retrasó más tiempo. Y cuando Jesús ya llega, ¿qué ha pasado con Lázaro? Ha muerto. Entonces esta familia no la estaba pasando bien. Y cuando Jesús llega, las hermanas de Lázaro le dicen a Jesús, como que en pocas palabras le dicen: ¿ya para qué? ¿A qué vino? ¿Ya para qué vino? En otras palabras, las hermanas consideraban a Lázaro, que ya Lázaro, la situación de Lázaro era un caso perdido. ¿Hola? Sí, cuando Jesús llega, las 2 hermanas, sin haberse puesto de acuerdo, dijeron lo mismo. Primero fue Marta la que vio a Jesús. Jesús todavía no había entrado a la aldea y Marta sale al encuentro y le dijo: Señor, si hubieses estado acá o si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús pregunta: ¿y dónde está María? Mándela a llamar. Y cuando María llega, María lo recibe con la misma retahíla: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Entonces, esto creo que Dios lo traía a mi corazón en esta semana, donde Dios me inquietaba pensar que hay familias en las cuales tienen un Lázaro, o toda familia en algún momento hemos tenido un Lázaro. ¿Qué significa eso? De que casi en toda familia hay o ha habido un Lázaro. Es más, posiblemente esos Lázaros pudimos haber sido nosotros en nuestra familia. Y quizá alguien diga: pastor, pero explíqueme mejor qué significa eso. Cuando hablo del Lázaro de mi familia, estoy hablando aquellas personas que hacen parte de nuestra familia, que en algún momento llegamos a considerar como un caso perdido. Un hijo que está en una adicción, por ejemplo. Familias que de pronto dicen: no, esa muchacha o ese muchacho es un caso que perdido. Matrimonios que de pronto o lo han dicho o por lo menos lo han pensado repetitivamente, donde dicen: este matrimonio, esto no tiene solución, esto es un caso que perdido. O un hijo que va por mal camino y esa tía le dice a la mamá o al papá: no, ese muchacho, no hay nada que hacer con ese muchacho o con esa muchacha, es un caso perdido. O una enfermedad cuyo diagnóstico parece ser letal y parece que es un caso perdido, no hay nada más que se pueda hacer. En fin, a esto me refiero, a personas
que aparentemente pueden ser un caso perdido, o situaciones que puede aparentemente ser un caso perdido. Pero escuche esto: frente a causas aparentemente perdidas, no podemos perder la conciencia. Por favor, ayúdeme predicando a alguien, dígale: frente a causas aparentemente perdidas, dígale a su vecino, no podemos perder la conciencia. Una persona inconsciente es una persona que no tiene conciencia. Tremendo. Una persona consciente es una persona que tiene conocimiento de algo, que se está dando cuenta de algo. Marta y María estaban conscientes de la muerte de su hermano y estaban conscientes del dolor. Pero había otras cosas de las cuales Marta y María debían estar conscientes, pero no lo estaban. Entonces, cada vez que usted y yo nos enfrentemos frente a situaciones, perdóneme la redundancia, que parecen ser un caso perdido, hoy la palabra que Dios nos trae del corazón es: no pierdas la conciencia. ¿Y la conciencia de qué? Primero, no pierdas la conciencia del amor de Dios. Dicho de otra manera, no pierdas la conciencia de que Dios te ama. Si es de confianza a su vecino, tócale una mano, póngale la mano en el hombro, dígale: no pierdas la conciencia del amor de Dios para tu vida. ¿Cuántos son conscientes del amor grande de Dios para sus vidas? Apláudale fuerte. Dele un aplauso grande a Dios. Cada vez yo soy más y más consciente de que Dios me ama. Y tú debes estar consciente de que Dios a ti también te ama. No importa tu pasado, Dios te ama. Fuiste hecho a imagen y semejanza de Él. Él te ama. A veces, cuando fallamos a Dios, como que el diablo nos dice al oído: Dios ya no te ama. Esa es una mentira. Dios no te ha dejado de amar. Su amor para contigo es incondicional. ¿Cuál fue la razón que le mandaron a Jesús? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Y la pregunta que yo me hacía: ¿estas dos hermanas realmente eran conscientes de que Jesús les amaba? ¿O era simplemente una frase de cajón para manipular su apresuramiento para que Jesús se viniera? ¿Qué piensa usted? En el versículo 5, mire lo que sigue diciendo acerca del amor de Dios. Dice: y amaba Jesús a Marta, a su hermana y a Lázaro. Entonces, ¿amaba Jesús a esa familia? Sí. Y tremendo que el Espíritu Santo inspira a Juan a escribir y a que plasme ahí y a decirle a Juan: Juan, escriba que Jesús sí amaba a Marta, a María y a Lázaro. Ponga su mano en el pecho y diga: Dios me ama. Diga: papá, Dios me ama. Mire, cuando Jesús se estaba devolviendo con los discípulos, le dice a los discípulos: vamos a ver a nuestro amigo Lázaro. ¿Cómo lo llamó? Amigo, nuestro amigo. Cuando Jesús llega, mire lo que dice el verso 33, hablando de esto del amor de Dios. Dice: Jesús entonces, al verla llorando a María y a los judíos que la acompañaban también llorando, ¿qué pasó con Jesús? Se estremeció en espíritu y se conmovió, dice la palabra, y dijo: ¿dónde le pusisteis? Le dijeron: Señor, ven y ve. ¿Y qué dice el versículo más corto de la Biblia según muchos? Jesús lloró. O sea, si alguien sabe de empatía, de ponerse en nuestros zapatos,
es Jesús. Dice que se conmovió al ver a María llorando. En algún momento yo escuchaba el testimonio de una mujer que un día le hacía un reclamo a Dios y le decía: Dios, yo pasé por esto en mi infancia. Dios, yo lloraba en ese rincón en mi habitación. ¿Dónde estabas tú? Y ella dice que escuchó la voz de Jesús que le dijo: yo estaba a tu lado llorando contigo. Conciencia del amor de Dios. En el verso 38 de ese mismo capítulo dice: Jesús, profundamente conmovido, otra vez vino al sepulcro. Hasta ahí. Profundamente, ¿qué? Conmovido. Entonces mire acá, a veces va a pasar que cuando atravesamos situaciones difíciles e inexplicables, Satanás nos va a susurrar al oído, y es: si Dios te amara tanto, no estuvieras pasando por esta situación. Y si tú llegas a dudar del amor de Dios frente a situaciones críticas que tú no tienes una respuesta para esas situaciones, Satanás habrá ganado media batalla. Así que escucha esto: fundamenta tu fe y tu conciencia en el gran amor de Dios para tu vida. Le da un aplauso fuerte a Papá Dios en esta noche. Mientras le aplaude, diga: Dios me ama. Otra vez dígalo. Dele un grito de júbilo por eso. Entonces, no pierdas la conciencia del amor de Dios. Lo segundo, no pierdas la conciencia de la soberanía de Dios. ¿Qué significa la soberanía de Dios? Lo que decía mi abuelita: por encima de Dios no hay nadie. O sea, Él es el que manda. Él es el soberano. Él tiene todo poder y Él hace lo que Él quiere hacer. Entonces, no podemos perder la conciencia frente a nuestro Lázaro, que parece ser un caso perdido. No podemos perder la conciencia de la soberanía de Dios. Porque cuando le fueron a decir a Jesús la razón: Señor, el que amas está enfermo. Mire lo que dice el versículo 4. ¿Qué dijo Jesús? Oyéndolo, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios. Una enfermedad para la gloria de Dios, imagínense eso. Para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. ¿Pueden haber enfermedades que son para muerte? Sí. ¿Y eso de quién depende? De la soberanía de Dios. Pero aquí en este caso específico, Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Pero al fin se murió, ¿no se murió Lázaro? La soberanía de Dios. Entonces, nunca dudes del amor de Dios, pero tampoco dudes de que aquel que te ama tiene el control siempre. Nada se sale de su control. ¿Aló? Otra vez, nada se sale de su control. Y quienes le hemos entregado nuestra vida a Dios y todas nuestras situaciones, podemos estar confiados que aunque atravesemos por situaciones que no entendemos, Él me ama y Él tiene el control porque Él es soberano. En el verso número 36 dice que cuando Jesús llegó, los judíos que estaban rodeando a Marta y María dijeron: mirad cómo le amaba, cuando lo vieron llorar. Y el 37 dice: y algunos de ellos dijeron: no podía este, ¿cómo lo trataron? De este. No podía este que abrió los ojos al ciego
haber hecho también que Lázaro no muriera? Y yo pregunto, ¿podía o no podía? Sí, pero no quiso. ¿Cómo se llama eso? Soberanía de Dios. ¿Usted sabe donde Dios nos respondiera a todas nuestras peticiones con un sí y un ya? ¿No queremos nosotros que cada vez que le hacemos una petición de Dios, Dios nos responda con un sí y nos responda con un ya? Claro que sí. Me acuerdo, siempre que hablo cosas como esta, me acuerdo de esa película de Jim Carrey, Todopoderoso, cuando él acusa a Dios de ser un Dios injusto y en fin, de tantas cosas, lo que el ser humano tiende a acusar a Dios. Y en esa película, hipotéticamente hablando, Dios dice, ok, entonces te dejo ser Dios, que tú ocupes mi lugar por unos días. Y él empieza a hacer lo que quiere porque es todopoderoso. Pero en algún momento empieza a escuchar unas voces en su mente, en sus oídos, de todo el mundo, que hace oraciones y peticiones y peticiones, y él que se vuelve loco. Y entonces dice, no, yo necesito sistematizar todo esto, y lo sistematiza y lo pone allá y empieza a responder, ¿sí? A través del computador y todo eso. Entonces dije, no, me voy a volver loco, mis dedos no dan más respondiendo. Entonces voy a hacerlo de tal manera que a todos yo les diga sí, pum, enter, sí. Qué locura. El mundo, Dios es soberano y la Biblia dice que Él hace como quiere. Dios en un momento pregunta y dice, ¿le dirá el barro a su hacedor qué haces? ¿Le dirá el barro al alfarero qué haces? No, porque el alfarero hace como quiere. ¿Sabe qué es nuestra garantía? Que aquel que hace como quiere nos ama. Entonces le dijeron a Jesús, o de Jesús dijeron, ¿no podía este que abrió los ojos al ciego haber hecho también que Lázaro no muriera? Pues no, mi amor. Ahora yo le pregunto a usted, ¿quería Jesús que Lázaro muriera? Se lo pregunto de otra manera, ¿permitió Jesús que Lázaro muriera? La respuesta es ¿para qué? O la otra pregunta es ¿para qué? El versículo 4, la última parte dice, para que el Hijo de Dios sea glorificado. Yo no sé usted, pero yo he visto en mi vida situaciones inexplicables y difíciles por las cuales yo he atravesado, que al final, cuando hemos pasado la prueba y la dificultad, llego a entender que todo lo que Dios hizo fue para su gloria. Y claro, por ahí derecho, formar mi fe, mi confianza, mi carácter. Porque Dios, míreme acá, jamás desperdicia el dolor. Ahora, yo le pregunto a usted algo, o más bien se lo digo, Dios sabe lo que es mejor para usted. Otra vez, Dios sabe lo que es mejor para usted. ¿Usted cree esto que yo le estoy diciendo? Sí. Este año Dios nos ha hablado que es un año de puertas abiertas y las seguiremos viendo abiertas, pero también implica que habrán puertas cerradas. ¿Por qué? Porque Él sabe que es lo mejor para mí. Entonces debo tener una conciencia del amor de Dios, una conciencia de la soberanía de Dios, una conciencia, tercero, del tiempo perfecto de Dios. Una cosa es mi tiempo y otra cosa es el tiempo de Dios. Entonces acuérdese que le dijeron a Jesús, Señor, el que amas está enfermo. Y Jesús dijo, esta enfermedad no es para muerte, sino para que el Hijo de Dios sea glorificado. Y amaba a Jesús, a Marta, a su hermana y a Lázaro. Pero en el verso 6
Mire lo que sucede después de que le dan esa razón a Jesús. Cuando oyó pues que estaba enfermo, ¿qué hizo? ¿Cómo explicamos eso? O sea, a usted le dan la razón de que un amigo muy cercano suyo está enfermo. ¿Qué hacemos nosotros? Procurar. ¿Qué hizo Jesús? Se quedó 2 días más en el lugar donde estaba. ¿Tendría validez, póngase en los zapatos de Marta y María, tendría validez que Marta y María lleguen a dudar del amor de Jesús para ellos como familia? Sí, bueno, ay que te amo, ay que te amo, ay que te amo, y no vino. Pa' más fueron estos vecinos que sí vinieron. Pa' más fue mi amigo fulano que vino desde tal lugar y se desplazó inmediatamente, supo y aquí llegó. Pero Jesús, ay, yo te amo, y no vino. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más. Ayúdeme a predicarle a su vecino y dígale: el reloj de Dios es muy diferente al suyo. La Biblia dice que para Dios 1000 años son como un día, y un día son como 1000 años. Viendo esta serie Los Elegidos, se la recomiendo. Hay una parte donde los discípulos están allá, Jesús no saben dónde está, lleva varios días sin estar cerca, y los discípulos, y alguien pregunta: ¿y dónde está Jesús? ¿O cuándo viene Jesús? Y uno de los discípulos dijo: él dijo que vendría pronto. Pero los prontos de Jesús para nosotros son relativos. Pero cuando Jesús dice pronto, para él es ¿qué? Pronto. Yo voy pronto, se quedó 2 días más. Por eso decía yo ahorita, nosotros queremos las respuestas de Jesús con un sí. ¿Y cuándo? Ya. Pero él dice: espere. Hay cosas que yo estoy madurando. Hay situaciones que yo estoy haciendo. Hay un carácter tuyo que yo estoy formando. Hay una fe que yo estoy templando. Tú crees que te vas a reventar, pero Dios te dice: no, yo sé hasta dónde tú aguantas. Así que ten paciencia. Entonces, conciencia, Señor, tu tiempo es perfecto. En Apocalipsis Jesús dijo: he aquí, yo vengo pronto. Pero ¿qué pasa? ¿Cuántos años han pasado desde que Jesús dijo: yo vengo pronto? Es que una cosa es el reloj de Dios y otra cosa es nuestro reloj. Hola. Pero como decía mi pastor Fernando, Dios nunca llega tarde, aunque se demore. Conciencia de qué más, no solo del amor de Dios, de la soberanía de Dios, del tiempo perfecto de Dios, sino también conciencia del poder de Dios. Cuando Marta aborda a Jesús, le hace la pregunta o le dice la recriminación: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no hubiera muerto. Y Jesús dice en el verso 25, Jesús le dijo: yo soy la resurrección y la vida. ¿Cuántos dicen amén? El que cree en mí, aunque esté muerto, ¿qué? Vivirá. Y el 26 dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Alguien diga amén. Él no dijo: yo resucito. Fue más allá, dijo: yo soy la resurrección, yo soy la vida. Y el que cree en mí, aunque esté muerto, no morirá eternamente. Todos vamos a morir.
Y el Lázaro que un día Jesús resucitó, se volvió a morir. Pero la promesa está, no morirá eternamente. No iremos a una eternidad sin Cristo. Tenemos a Cristo, tenemos vida en abundancia aquí en el presente y tenemos vida eterna después de que partamos a la eternidad. Entonces, a veces nosotros somos conscientes de que Dios nos ama y vamos por buen camino. Somos conscientes de que Dios es soberano y vamos por buen camino. Somos conscientes de que el tiempo de Dios es perfecto, pero perdemos de vista que el Dios al cual nosotros adoramos es un Dios todopoderoso. ¿Hay algo imposible para Dios? Dice la palabra. Por eso cuando Jesús preguntó, dijo, ¿dónde lo pusieron? Y lo llevaron allá. Y Jesús dijo, quiten la piedra. Y Marta dijo, ¡ah! Huele, porque ya hace 4 días que lo sepultamos. Y Jesús le responde a María y le dice, ¿no te he dicho que si crees verás ¿qué? La gloria de Dios? Y Jesús levanta una oración al Padre Celestial maravillosa y dice que Jesús, alzando los ojos al cielo, a lo alto, dijo esta oración: Padre, gracias te doy por haberme oído. ¿Cuántos saben que Dios nos oye? Y le dice Jesús al Padre: yo sabía que tú siempre me oyes. Qué conversación tan bonita, ¿cierto? Papá, yo sabía que tú siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. Y habiendo orado eso, se dirigió hacia el sepulcro su voz: Lázaro, ven fuera. Y aquel que estaba muerto de la tumba salió. Los teólogos dicen que si Jesús no hubiera sido específico y simplemente hubiera dicho: ven fuera, no resucitan uno, el cementerio se para. Entonces por eso Jesús fue específico: Lázaro, ¿dónde estaba Lázaro? Yo me imagino que Lázaro estaba allá al lado de Abraham, gozando de la gloria de Dios, cuando de repente hay un silencio en el paraíso. Y Abraham le dice a Lázaro: papi, así como la zarigüeya esa que persigue la bellota en la era de hielo, cuando ya la tiene, ¿es una zarigüeya? Bueno, entonces la idea es esa, no me paremos bolas. Mira, me tiré el momento. Entonces, bueno, cierro paréntesis. Entonces, Lázaro allá en la gloria de Dios, cuando de repente y Lázaro, perdón, permítame usar mi imaginación. Abraham mira a Lázaro y le dijo: papi, te tengo una noticia, le tengo una buena y una mala, ¿cuál prefiere? Y Lázaro dijo: deme primero la mala. La mala es que Jesús lo está llamando de vuelta a la vida. O sea, no vas a estar más aquí por el momento. Y la buena es que Jesús te está llamando a la vida para que vivas para contar la gloria de Dios en la tierra. Y cuando menos pensó, Lázaro volvió al cuerpo.
y salió así como cuando vimos la película El regreso de los muertos vivientes. Entonces mire acá, iglesia, nos resulta difícil creer que Dios puede hacer aquello que es su especialidad. ¿Cuál es la especialidad de Dios? Lo imposible. Pero nos resulta difícil creer que Dios puede hacer aquello que es su especialidad. Conforme tu fe será hecha. Hasta donde tu fe llegue se manifestará la gloria de Dios. ¿Conscientes? Primero, ¿de qué dijimos? Del amor de Dios. Segundo, conscientes de la soberanía de Dios. Tercero, conscientes del tiempo perfecto de Dios. Cuarto, conscientes del poder de Dios. Y quinto, conscientes de que hay que traer cuaderno y lapicero para que no se nos olvide. Y quinto, conscientes de hacer nuestra parte. Dios no lo va a hacer todo. Dios pudiera hacerlo todo, pero no lo va a hacer todo. La Biblia dice en Corintios que somos colaboradores de Dios. ¿Hola? Porque una de las cosas que Jesús no hizo y que le dijo a la gente que hiciera es: quite la piedra. O sea, Jesús dijo: la piedra yo no la voy a quitar. Si ustedes quieren que Lázaro salga, la piedra la van a quitar ustedes. Pero ¿sabe qué a veces hacemos nosotros? En lugar de quitar la piedra, le ponemos más piedra a la piedra. Pastor, ¿cómo así? Con nuestras palabras. Aquellas madres que se quejan de sus hijos rebeldes y sobre la rebeldía del muchacho le añaden más palabras. Palabras de incredulidad, palabras negativas, palabras de acusación. Tú no estás quitando la piedra. Tú estás sellando aún más la piedra, estás reforzando la piedra. Hola, con tus actitudes. Cuando tú no tienes la actitud correcta frente a la vida o frente a una circunstancia especial, en lugar de quitar la piedra, estás reforzando la piedra. Con tus confesiones. Hola. Pilas con lo que hablamos en momentos de ira. Pilas con nuestras confesiones en momentos de depresión o en momentos de tristeza. Pilas con lo que hablamos. La Biblia dice que la vida y la muerte están en poder de la lengua. En Proverbios dice: te has enlazado con las palabras de tu boca y has quedado preso con los dichos de tus labios. Mire a su vecino y dígale: quite la piedra. O sea, Jesús no lo va a hacer todo. Y cuando Lázaro sale, como era la costumbre envolverlos a los cadáveres en sudarios, Jesús le dijo a la gente: desátenlo. O sea, yo no lo voy a hacer. Desatadlo y dejadle ir. Ahora, yo te pregunto algo. ¿Puedes tú identificar si ha habido o hay un Lázaro en tu familia? Una persona, una situación que aparentemente a simple vista cualquiera dirá: eso es un caso perdido. Por ejemplo, ¿cuántos aquí saben que en algún momento de su vida, para su familia, ustedes eran un caso perdido? Levanten la mano sin ninguna pena. Bajen su mano. Que usted diría: por mí mi familia no daba ni un peso. La oveja negra de la familia era yo.
Que alguien diga, mi mamá derramaba lágrimas por mí. Pero si para muchos yo fui un caso perdido, para Dios yo no lo fui. Porque hasta donde yo estaba, Él me fue a buscar. Me encontró, me amó, a pesar de mi suciedad me abrazó, me rescató, me levantó y aquí estoy amando y sirviéndole a Él. ¿No le parece maravilloso? Alguien diga amén. El solucionador de los casos perdidos no es San Judas Tadeo. El solucionador de los casos o causas perdidas se llama mi Señor Jesucristo. La Biblia dice que Él toma. Dios es especialista en tomar lo que no es para deshacer lo que es. La Biblia dice que Dios es especialista en tomar lo vil, lo menospreciado del mundo. Dice la palabra de Dios, escogió Dios para avergonzar lo sabio y para avergonzar lo fuerte. ¿Se acuerdan? Cuando Dios puso a Ezequiel en medio de un valle de huesos secos. Ezequiel 37 habla de ello. Imagínate, un valle lleno de huesos secos. Y Dios le pregunta a Ezequiel, le dice a Ezequiel, ¿qué crees tú? ¿Vivirán estos huesos? ¿Podrán vivir? Y Ezequiel, olímpico como nosotros, le dijo a Dios, tú lo sabes. Y Dios le dijo a Ezequiel, no, tú lo sabes, no, vamos a trabajar juntos. Abra su boca y empiece a profetizar vida sobre esos huesos secos. No vamos a dejar de profetizar sobre los Lázaros de nuestra familia, que hay en nuestra familia. No vamos a dejar de profetizar sobre aquellas situaciones que parecen causas perdidas. Seguiremos creyendo, seguiremos declarando vida donde hay muerte, seguiremos declarando salud donde hay enfermedad, seguiremos declarando abundancia y provisión donde hay escasez. Fueron las palabras que Dios le dijo a Ezequiel: profetiza, abre tu boca, profetiza, hijo de hombre, quita la piedra, del resto me encargo yo. Dele un aplauso fuerte al Dios Todopoderoso.